radio de diseño. ¿Imaginas cómo era el mundo antes? Se agota en este instante y no es igual. Puedo contar las horas que me faltan para surfear la inestabilidad. Como otra gota de agua no es igual, te juro, y todo empieza a salir mal. Efecto mariposa, yo te lo aseguro, que todo el mundo cambia, mi mundo entero cambia, con tu sonrisa lateral. Mi nombre es Gerardo Muñoz y esto es Pequeños Elementos, temporada 4, 2026. Todos los lunes, en abril de 18 a 20 horas, por plataforma Vox de Rosario en el 88.3 del dial. Para vernos estamos en streaming por Twitch, Vox FM, WOX FM, y en Kik, Vox 88.3. En la sesión de hoy conversaremos con ellos, los románticos del Paraná. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos. En la primera noche que te amé, hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a buscar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar, hasta que tú decidas regresar. En la sesión de hoy conversamos con los románticos del Paraná. Matías Trobán, Juan Trapani, Aureliano Baetti. Ellos son los románticos del Paraná. Cancionistas y músicos. Guitarra, piano o acordeón a piano, percusión. Con distintos proyectos solistas de los que vamos a hablar también. Y uno común que es este, a tres voces, con los románticos del Paraná. Hoy tenemos Club del Bolero en Pequeños Elementos. Gracias por venir. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Acá somos muchos para hablar hoy, tenemos que, turnarnos. Vamos a repetir la palabra. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Le hicieron, las chicas, Renata Harrison y Julieta Mazzoli, le hicieron mucha propaganda. Bueno, bien. Mucha propaganda y demás en la previa. Se le hicieron el aguante. Así y ellas que cantan muy lindo, aparte. cantaron acá Sí, en vivo tremendo. también. Cantaron folclore y pasamos de los proyectos individuales de ellas también algunos temas solistas. Porque también es importante esa cosa de poder escuchar
lo que cada uno va haciendo, lo que cada uno va desarrollando. De algunas sabemos algunas cosas y otras vamos a ir descubriendo a lo largo de la charla. Tengo que empezar aleatoriamente con alguien. Voy a empezar con Aureliano, digamos. Bueno, arranque vos, arranque. Sí, puede ser. Sí. ¿Vos empezaste, sos rosarino? Soy rosarino. Sí. Sos rosarino. Sí, ¿Empezaste estudiando violín? Sí, totalmente. Empezaste estudiando violín. Sí, totalmente. Y como violinista te dijeron dedicate a la percusión. No, o sea, fue mucho antes, obviamente, ¿no? Pero no, sí, arranqué por ahí porque, bueno, mis viejos, viste, son músicos, entonces... Tu papá es un cantante conocido de Rosario. Sí, yo dentro, lo sí, o sea, de la gente, digamos, creo que sí, un poco más grande, obviamente, que yo. Lo conoce bastante gente de música. Mi generación. Sí, un poco menos también. Yo a veces me cruzo gente por ahí, también un poco más cerca de mi edad, que también lo conoce o que ha estudiado, alguna vez fue a estudiar, ¿viste? Y ha dirigido coros. Y tiene un disco de tangos editado en Melopea, en el sello de Video Grito Nevia, ¿no? Sí, un homenaje a Chacho Miure también. Ah, sí, me acuerdo. Sí. Pero vos tenías tus viejos músicos. Claro, entonces, bueno, tenía que tocar algo, ¿viste? Y bueno, se me ocurrió el violín porque me gustaba escuchar música clásica y me gustaba, ¿viste? El sonido del violín. No, lo que estamos descubriendo ahora, porque nosotros no sabíamos. Cuando me metí a estudiar eso era como toda una cosa, ¿viste? Súper metódica y a mí, ¿viste? Nunca me gustó tanto el método. Tan estructurado, ¿viste? Yo soy un poco más... Me gusta más autodidacta en ese Sí, punto. mucho más autodidacta, claro, y me gustaba un poco más... empezó a gustar otras músicas en la adolescencia, ¿viste? Y tengo una consulta porque no todo el mundo ha tocado alguna vez en su vida. ¿Es muy difícil el violín? Sí, re difícil. Muy difícil. Sí, me costó un montón. De hecho, casi me trauma, te digo, un poquito. ¿Alguna vez? Porque era como, uy, esto es muy difícil. Alguna vez me dijeron no del acordeón a piano, sino del bandoneón, que era muy difícil de tocar. Claro, me contaba alguien que era muy difícil de tocar, y violín, bueno, también no tuve experiencia de hablar con ningún. Aquí vino Amy Mungesan, alemana, que toca acá en la ciudad de Rosario. Sí. Estuvo el año pasado, pero no trajo el violín acá. Yo quería porque me gusta el sonido. Sí, hermoso el violín. Y ella, pasamos un par de videos de los trabajos solistas de ella. Está también con Santelmo Lvange girando. Sí, se está girando y es muy tranquila. Sí, en el proyecto casi cuando van en dúo con Delgado, que se van a Europa y demás, y que giran con una formación más reducida, van con guitarra y violín. Claro, además violinista y traductora. Sí, las dos cosas, claro. Es cierto. Así que es muy difícil el violín. Y después fuiste para los instrumentos. Sí, en un momento empecé con la batería también, muy autodidacta, viste, a empezar a reconocer la batería, el ritmo, me empezó a gustar también eso, empecé a conocer la percusión y bueno, y ahí me metí en el mundo del tambor, nunca dejando de cantar, viste, siempre también como eso. ¿Cuál es tu zona de influencia en Rosario? ¿Dónde te ubicamos? ¿En qué barrio? ¿Dónde vivo? ¿Dónde vivís? ¿Dónde te sentías como un lugar de pertenencia tuyo? Y bueno, un poco por todos lados, pero bastante zona sur, bastante, bueno, el Parque Irigoyen, ahí estuve bastante, hacíamos candombe en una época, rumba, viste, nos juntábamos a tocar rumba, siempre tratando de eso, de armar comunidad, viste, con la gente que estudia el tambor. Y eso, siempre cantando, tocando, aprendiendo. Después te vamos a seguir preguntando de otros proyectos de salsa y demás que están dando vuelta ahí, que tenemos para preguntar, pero como para ver el arranque de cada uno. Sí, la verdad. A Juan, quien lo encuentra en las redes, lo va a encontrar bajo otro nombre, que es trapo.música. Exactamente, como Trapo, que es el nombre del proyecto solista y que después quedó como proyecto ahí, como nombre de redes virtuales. A vos te ubicamos más en el piano. Porque es el instrumento que toco. Sí, en esa musicalidad. Y en la ciudad de Rosario, ¿de qué barrio, de qué zona te sentís con pertenencia? Yo soy sobre todo zona norte. Yo soy de Baigorria, en realidad. Ajá. Me crié en Baigorria desde niño hasta la adolescencia. Vine muy poco. O sea, hasta la adolescencia vine muy poco a Rosario. Y en la adolescencia mis viejos me mandaron al Politécnico, ahí Pellegrini y Alem. No, Pellegrini y Ayacucho. Entonces hice la secundaria ahí. Entonces ahí fue cuando empecé más a recorrer Rosario y me enteré de lo que era el centro. Y sobre todo es eso, el centro, zona norte, Arroyito, como toda esa costeleta que va desde el centro hasta Baigorria, muy recorrida y muy como más vivida esa parte. Vos también tenés la influencia
casera Yo del también, tema sí. musical, porque vos sos hijo de Salvador Trapani, impresionante artista de la ciudad de Rosario. Sí, sí. Así que me imagino que de muy chiquito, no solamente la parte musical, la parte de instrumentos, de actuación, bueno, todo un compendio de cosas que habrás visto y vivido desde muy niño. Sí, sí, me crié en una casa bastante artística y bastante peculiar, como muy lúdica en ese sentido. Mi viejo era, para quien no sabe, era actor y músico, luthier, hacía sus propios instrumentos. Hizo de eso una carrera también, lo cual es bastante, tocaba bastante instrumentos particular. excéntricos, digamos. Tocaba el así. serrucho, las campanitas, Sí. inventaba sus propios instrumentos. Y mi vieja estuvo siempre más ligada a la parte escénica, al teatro. Y después, ya cuando yo era más preadolescente, empezó a hacer guiones para cine, filmó cine. Y es una mina muy creativa y muy productora también, más de artes plásticas. Entonces, en mi casa siempre hubo un piano y un quehacer artístico muy grande, como así de, o mi vieja hizo un unipersonal, o mi papá hizo un espectáculo no sé qué, o acá no, tenemos toda escenografía en el medio del living porque después va a venir no sé quién, ver ensayos, ir de gira a hacerle las luces y el sonido a mi viejo, como todo eso me fue dando cierta introducción a ese mundo más artístico y al oficio. Hay un anfiteatro en Pueblo Ester que pusieron el nombre de tu papá, ¿no es cierto? Este año le hicieron el homenaje. Sí, Hay un homenaje en el ahí. festival de Ester Estelar. En Pueblo Ester hay un festival de circo que organizan anualmente hace ya 7 u 8 años, que se llama Ester Estelar, y que mi viejo y mi vieja también, pero sobre todo mi viejo tenía mucho vínculo con el arte circense. De hecho, su origen es de ese mundo más circense, del payaso, de los malabares y demás. Entonces, la gente de Pueblo Ester le hizo ese homenaje ahí. Se habían cumplido, creo, 2 o 3 meses del fallecimiento. Hace poco, claro. Sí, hace muy poco. Hace muy poco. Así que sí, esa casa fue muy... Yo empecé a tocar el piano porque mi viejo hacía un espectáculo a dúo con Esteban Ceso, que es otro pianista y referente de la ciudad, porque Esteban Ceso después dirigió lo que fue la orquesta Sarrazani. Sí. Ah, ya sí. Esteban Ceso, exactamente. Lo he visto también. Entonces, hacía música circense. Hacía música circense y muy, muy lúdico todo. Y yo de chiquito lo veía a él y había un piano en mi casa y un día dije, ¿qué voy a aprender a tocar el piano? Y mis hijos, al toque, era como si yo quería aprender a tocar un instrumento, sí. Después quise hacer algún deporte y era como, no, queda lejos, no rompa la pelota, pero ¿qué instrumento querés, sí, nene? Eso sí, así que ahí arranqué. Sí, todo más formal, más estructurado acá que Laure, más. ¿Y después estudiaste formalmente? Es decir, en la escuela de música o alguna cosa de eso. Sí, tengo muchas instancias de estudio formal, no conseguí terminar ninguna. Pero tengo mucho, pasé por la escuela municipal en algunos años de la adolescencia. ¿Vuelo Oroño? Sí, Oroño y Montevideo. Y después pasé por la facultad, hice 1 año y medio, ponele, de piano clásico, la facu, y después seguí ahí buscando instituciones que me cobijen. Porque siempre me costó más, o sea, yo tuve que hacer cierto proceso de aprender a ser autodidacta, más como de joven, una cosa a los 19, 20 me empecé a encontrar con que podía mover mucho los dedos, pero cuando tenía ganas de tocar una canción que a mí me gustaba, que en general en ese momento era la Versuit, no sabía cómo mierda toco este tema de la Versuit en el piano, y me frustraba mucho. Mientras tanto estaba tocando Invención a 3 voces de Bach, y era como, no me están cerrando las cuentas en este. Bueno, pero también debe ser muy difícil hacer la adaptación de una cosa grupal, musical, al piano, a algo que es más para piano propiamente dicho, supongo. Sí y no, o sea, sí, y yo después veía gente que zapaba y que tocaba mucho menos que yo a nivel técnico del piano, y que igual lo resolvía y se sabía un tema atrás del otro y era una rocolomana y yo lo odiaba en ese momento. Tenía 19 años y... Un odio profundo. Un odio de envidia, era pura envidia. Entonces también me fui alejando de las instituciones porque necesitaba hacer un recorrido que me acerque más como una vivencia más orgánica con la música. No por rechazar o por alejarse de cierto conocimiento más histórico o más académico o más formal, pero sí porque para mí no tenía mucho sentido estudiar tanto y no poder tocar para un amigo o no poder tocar en un bar, porque eran los lugares donde yo sabía que se podía. Era como, el arte me tiene que hablar a mí, a la gente que más o menos me rodea, si no, es más o menos lo mismo que, no sé, que estudiar cómo hacer un televisor.
Sí, antes, Y el televisor es más útil. en uno de los proyectos de las chicas de Renata, el grupo es para qué sirven las canciones, ¿no? Bueno, esto Claro, está Renata parecido a esta cuestión que vos estás planteando. Me queda el tercer integrante, el joven del grupo acá, El joven, sí. el señor Trovan, el hombre, digamos, la única referencia que tengo ahora es la zona del Parque de la Independencia, Sí. calle Montevideo, y ex Dante Alighieri. No, mi hermano. ¿No fuiste? Yo no. Perdón. No, yo no. Le no, pido no, mil no. perdones. No tengo problema en que me referencien con otra escuela, pero fui a La Salle. Usted es lasallista. Y ¿Sos un ya- joven Lasalle? Soy un joven, sí. Las cosas que se van a enterar hoy que no sabían uno. Él tocó el violín, Claro. él fue a Lasalle, no estoy. Tengo miedo que después de la conversación de hoy el grupo se disuelva. Claro, yo no me esperaba esto. Que aparezcan, viste, algunas verdades Claro. ocultas, alguna realidad así paralela. Y dicen, che, bueno, y si seguimos con los proyectos solistas, Claro. como en el caso tuyo, ya la referencia que tengo no son tan. No, los padres de ellos sabían que eran músicos. Claro, total. Por conocimiento de la ciudad de Rosario, por conocimiento personal, pero en el caso tuyo, la música. Yo tuve una abuela que era profesora de piano, que Ay. cuando se recibió vendió el piano, o sea, no era algo que a ella le interesara mucho. Pero cuando yo era chiquito me mostraron un pianito, no me voy a olvidar más porque era un pianito de esos que venían de 2 octavas, con batería y cosas así. Estamos hablando por las dudas, porque para que se entienda fue un chiste antes de eso, finales de los 80. Sí. Y entonces el piano que me mostraron era como, no, esto es espectacular, y yo no me lo quería prestar porque yo era muy chiquito. Entonces remanija, y en un momento se ve que se lo habían regalado a mi tía, y mi tía no le importaba, y alguien dijo, bueno, mostráselo. Y fue mi abuela la que me enseñó como 3 o 4 melodías en ese momento. La quinta ya la saqué. Ponele, era como enfermito ya ese momento, era como me enseñaba una cosa y como yo no la llegaba a aprender, me llevaba el teclado a mi casa y cuando iba a mi casa decía, pero la melodía sigue. Entonces, Claro. y yo saqué, no sé, estamos hablando de que habré sacado 10 notas, no mucho más. Y yo ya estaba re fanatizado con eso. Y después de una cosa de otra que mis viejos me fueron como consiguiendo ciertos instrumentos. O después apareció una prima que tocaba en una banda que era de acá de Rosario, que tocaba Flor Croce, Cambio de Hábito. Cambio de hábito, las chicas. ¿Las chicas? Exactamente. Bueno, mi prima era una de las guitarristas de ahí. Está entre esos La grupos segunda de- guitarra, digamos, la primera era Flor. El Flor cantante, claro. Claro. Y ahí yo ya cuando no que la conocía a mi prima, pero cuando mi prima me empezó a enseñar, ya era otra cosa. Yo ya antes tocaba algunas cositas y ya esto era sentarnos en un kiosco con Flor, con mi prima, con todos músicos y ver que todos estaban tocando y entrar por ahí. Y ahí ya te fuiste para dejaste el piano y empezaste con la guitarra. Sí, lo mantuve un poco más. Yo creo que el piano siempre era como un jueguito, nunca había entendido mucho cómo funcionaba detrás. Pero la guitarra cuando la empecé a usar sí, como que... Y tomé algunas clases, pero siempre muy informal. Bastante poco estudio formal. Formal. O sea que Formal. hay como una informalidad que reina en el grupo. Como estamos por la mitad de la charla, si les parece vamos a escuchar algunos temas que tienen que ver con los proyectos solistas para ustedes, para después volver a la parte de los románticos. Ya que estamos con Matías Trovan, vamos a escuchar un temita de su proyecto solista. Sin saber dónde estaba desperté, creyendo que lo que pasó ya nunca va a volver. Siempre estoy corriendo buscando lo que no tengo, para todo lo que quiero hacer ya no me alcanza el tiempo. Que alguien se haga cargo de una vez de mi soledad. Cuando arranqué, No voy a ser lo que ya fui, me aburro fácil de mí mismo. Quiero mutar, cambiar de piel y hacer como que ni nos vimos. Tengo que dejar de escribir canciones, tengo que cerrar algunos cajones, tengo
que dejar de extrañar todo lo que me falta. Tengo que dejar de escribir canciones de amor. Si lo que dije ya no vibra en mí, ¿qué voy a hacer con esta sensación que no pedí? Cantar por cantar ya sé que no es divertido, y pedir perdón por todo me dejó abierto un abismo. Nadie a mí me dijo que crecer era una trampa. Tengo que salir de algunos rincones, tengo que amigarme con mis dolores, tengo que dejar de escribir todo lo que me pasa. ¿Cómo se llama el título, Mati, de esta canción? Tengo que dejar de escribir canciones. En un momento de crisis. Es un momento de crisis, real momento de crisis. Esto es post pandemia. Sí, esto es 2024. Ahí hubo muchas canciones escritas. Uf. Te escuché en un reportaje que te hicieron y que decías que habías escrito muchas canciones. Sí, en pandemia. Como que tenías un promedio muy bueno mensual. Sí. Creo que después de esta canción creo que fue bastante hito, que como que hice y empecé a bajar un poco. Te había agarrado una etapa salmónica, así de tipo Calamaro. Claro, no sabes, era tremendo. Bueno, pero no solo en la pandemia, previo también. Yo me jugaba con algunos amigos, tipo, che, bueno, voy a escribir hoy te escribo 10 canciones sobre tal cosa. Entonces yo le mandaba las 10 canciones y me elegía una y decía, vamos a grabarla. No sé, un par de veces que pasó eso. Y me agarraba por hacer ese tipo de cosas. Esta canción fue más porque Diana, la chica que estaba ahí en el video, una vez me dijo, vos haces muchas canciones de amor, me dijo. Uh-huh. Y en una premonición gitana sería. Claro, me dijo, vos haces muchas canciones de amor. Teogeo. Claro, y digo, pues sí. ¿Como algo bueno o como algo malo? No, como algo de. Sí. No, la edad es más punky. Sí, es más punk, y ella es como más, viste, como que escribe cosas un poco también de amor, pero como son más. No tan amorosas. De desamor, claro. En realidad. Y entonces dije, es verdad, tengo que dejar de escribir canciones de amor. Entonces empecé a escribir la canción un poco por ahí. Por esa vía. Por esa vía. Y nada, terminé de escribir esa canción y creo que estuve como 2 meses sin escribir nada, que para mí era un montonazo de tiempo. Ahora es más lógico, ahora estoy un poco más tranquilo, ahora escribo un poco más. Bueno, viste como que hay un momento que todo se va equilibrando. Sí, total, no lo veo como algo malo. No, para nada. Y además de esa gran cantidad de canciones, pues uno elige y va seleccionando en el proceso de selección cuál es la que te gusta, cuál es la que no te gusta, y después en algún momento alguna que no te gustaba seguramente te gustará, o le hiciste otro arreglo o cambió, y eso se va a modificar también. Sí, material hay. Digamos, yo sí tengo que ponerme a buscar material ahora y mirar, no sé, mi Google Doc, que es donde yo pongo todas las cosas que voy escribiendo. Montones. De Juan Trapani tenemos también ahí en plataformas, editado domingo, este álbum del 2021, y después tenés distintos sencillos, como Televisión, como Hogar. Creo que vamos a escuchar Hogar ahora, de tu proyecto solista, ¿te parece? Sí, el que haya seleccionado. Juan Trapani. No siempre sé a dónde está mi casa. Saber duele, pero también abraza. No siempre tengo ganas de estar vivo. Saber también es un amor antiguo. Cuando camino voy con rumbo incierto, todo se mueve, incluso el deseo. Doler a veces es solo un comienzo, amar también es construir anhelo.
que asustan los reflejos de los sueños viejos, repetidas emociones de lo que no pudo ser. Escuchamos Hogar. ¿Quién era la música que te acompaña? Ese video estoy acompañado por Jacqueline Oroc, que es una violonchelista radicada de Buenos Aires y radicada allá también. Una violonchelista muy zarpada que toca en la orquesta Juan de Dios Filiberto, toca también en el Aserradero, no es el Aserradero. Bueno, no me sale el nombre, de un quinteto de tango también muy reconocido allá. Y que vino acá para acompañarme en la filmación de ese video que hicimos en el Parque de España. Hace poco diste un recital y Sí. era ¿cuándo se termina de construir una casa? Sí, ¿cuándo se termina una casa? ¿Cuándo se termina una casa? Sí, porque estoy ahora haciendo un disco, el segundo disco, que se llama Cuando se termina una casa. Este tema forma parte de ese disco, y Televisión, que es el otro sencillo que está lanzado, también forma parte de ese disco. Y es un disco que estoy construyendo, lo empecé a hacer el año pasado, hice una presentación en noviembre, hice ahora hará un mes otra, y el 13 de junio lo voy a presentar nuevamente en La Lengua del Juglar, a dúo con Fran Bressan en la batería. Así que estoy ahí construyendo ese concepto que encontré para el disco, que la verdad que me está gustando mucho y está dando muchos frutos, digamos, cosas muy lindas van surgiendo ahí. Y antes de presentar el tema de Aureliano Baetti, ¿qué es la franquicia Salsa? Es una orquesta de salsa. Una orquesta de salsa de 13 músicos. 13 músicos. Sí. 13 músicos y bueno, después gente que labura atrás, digamos, de sonido. Nos ayuda a hacer los videos. Somos un equipo grande. ¿Es difícil Se va agrandando, ese ensamble de los 13 músicos? Sí, bastante. ¿Te toca a vos? Sí, es complicado. Pero bueno, igual bastante, o sea, lo venimos llevando bastante bien, naturalmente viene. Pero bueno, siempre, viste, o sea, hay que adaptarse a tocar a veces con menos gente, o reemplazos, etc. Hay que adaptarse a tocar. Sí. Digamos, si son 10, son 10. Es como No, las sobre reuniones de todo amigos. sostener. Si son 10, son 10. Si son 13, son 13. Eso es tener la propuesta, es un proyecto de militancia básicamente, porque se hizo para eso, para tocar salsa, la gente que tiene ganas, está manija de tocar salsa y tiene ganas de tocar salsa, que haya un espacio, un grupo. Y después se armó gente muy manija, viste, que tiene ganas de hacer cosas, que está todo el tiempo pensando en el proyecto, entonces eso, avanza. Vos has tenido distintas experiencias, tocaste con los Peñalosa. Yo toqué en los Peñas, sí, toqué ahí 3 años. Bueno, he tenido varios grupos. Mami Guata, que es un grupo de rumba, más ahí estudiamos mucho lo que es afrocubano. Siempre en proyectos muy colectivos, viste. Yo no hice mucho carrera solista, viste, yo solo. Pero sí es eso, como poniéndole la voz a varios proyectos. Sobre todo ligado a toda la música de matriz afro, viste. Tenía un primer tema separado, que estás con un trío tocando percusiones en YouTube, Sí. pero me quedé con que tiene que ver con una problemática muy local, que es la de los humedales, Sí. y que lo vi que era más nuevo en el tiempo, Claro. que es Santo Humedal, que es lo que vamos a escuchar Sí, ahora. Dale. Qué linda que son las flores en tu ventana. Pero qué linda. Qué rico que es el aroma en tu jardín, ay Dios. Ay, vamos a ver cuánto que lo disfrutaba. La mañana junto al sol. Ay, qué linda la mañanita
tierra santa y poderosa, que a todo el mundo alimentó con su fruto y su sabor. La, 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 la. Ay, fuente de vida y de misterio, no se olviden lo importante de aprender a cultivarla y respetarla. Oro, pues sin ella no hay amor. Ahorita ocoti de papa, lare el agua. En tristeza. Santo Humedal, Aureliano, ¿quién están tocando ahí con vos en ese tema? Ese tema lo grabamos con un grupo que yo dirigí y creé, que se llamaba La Rumbona, donde nos dedicábamos a tocar exclusivamente rumba cubana, varios ritmos que componen la rumba cubana, todo un espectáculo alrededor de eso. Y bueno, ese fue un tema que hice yo, digamos, o sea, que lo llevé al grupo y después lo hicimos con todo el grupo, digamos. Pero yo le armé la letra, digamos, ¿no? Los cortes, los arreglos de percu. Y bueno, lo grabamos ahí en Penny Lane. Okay, y eso, era un tema de La Rumbona que después, bueno, quedó en mi perfil, digamos. Quedó que como... el grupo sí, se terminó disolviendo y... En tu página de está YouTube personal está allí. Sí, está ese y tengo otro más nuevo, se llama Homenaje, que es más nuevo. Había dos, eso. Sí, son dos rumbas, ¿viste? Yo pienso, es como... Lo mío así como solista, ¿viste? Es muy... Había visto los dos, pero digamos, el problema ecológico, lo que significa, la importancia que tiene el humedal para lo natural, para nuestra zona, terminó decidiéndolo por esa cuestión, no por otra cosa. Claro. El acordeón a piano, digamos así, es un instrumento que no podemos dejar de escuchar. Y volvemos al proyecto del Club de Bolero, donde han estado tocando, donde no sé cuál fue la última de las actuaciones, vi una ahí que estaban en calle Mendoza, en una bermutería, focachería conocido de la ciudad de Rosario, y bueno, seguramente después de no sé qué hora es, pero creo que es hora de cantar este bolero. Toma. 1, 2, 3. Reloj, no marques la hora, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se acaba. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin tu amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz de esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se acaba. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin tu amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz de esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí,
para que nunca amanezca, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. El reloj de Roberto Cantoral. Los dos temas de hoy, La Barca y El reloj de Roberto Cantoral, dicen, siempre hay que dejar los puntos suspensivos, que Cantoral hace esta canción porque tenía a la mujer muy enferma y entonces en ese contexto dice Google, que puede mentirnos, tranquilamente puede mentirnos, que en ese contexto escribe El reloj, como que tenía las horas contadas y le pide que detenga el tiempo, y esta canción tan hermosa que ha tenido tantas versiones, hoy con la versión de Los Románticos del Paraná. Ya hablamos de las cuestiones de los inicios musicales de cada uno, de los proyectos individuales de cada uno, y escuchamos temas. ¿Cómo nace la idea de Los Románticos del Paraná? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo se juntan? Digamos, ¿se conocían de Rosario? ¿Quién se conoce con quién? ¿Cómo arranca el origen de este club de boleros? Primero yo los vi a ellos dos juntándose en una publicación que hicieron. Y dijeron, bueno, no sé, ¿qué estaban tocando? No me acuerdo. Hay algo interesante, que es que ninguno de los tres se conocía, no éramos amigos entre nosotros, claro. No habíamos compartido proyectos musicales y nunca habíamos tocado juntos. Pero nos conocíamos. Nos jurábamos de la movida. Él era cantautor cuando yo empecé a hacer el disco, entonces lo tenía como muy presente. Vos decís que él hacía mucho tiempo que era cantautor cuando vos empezaste a hacer el disco. Claro, eso es feo. Cuando yo empecé a hacer el disco, él era un referente para mí. Era como, bueno, está el Chula Belén, está el Mati Band, está el Olor. Tenía un dúo que era La Perilla, claro, que también tenía mucho renombre en la ciudad. Bueno, vos ahí estuviste. Esa fue la unidad que compartimos escenario. Pero... El Aure yo lo conocía también de haber ido al Candombe, lo tenía ahí como presente también de las movidas más afro. Y en un verano que yo volví, de repente tenía mucho tiempo al pedo por una serie de cuestiones personales. ¿Año? 2024. Verano del 25, claro. 25. Fin del 24, principio del 25. ¿Verano del año pasado? Sí, fue verano del año pasado. ¿Qué cosa? ¿Que empezamos a tocar? Sí. ¿El año pasado fue? Sí. ¿O el otro? Me parece que el otro. El otro, tenés razón. Ok, verano del 24. Y yo, estando en ese al pedo, quería encontrarme con músicos así que me copen para zapar y tocar. Y le escribí a Laure y nos juntamos en un estudio que tiene él a tocar, básicamente. Sí. Y Laure subió una historia a Instagram diciendo, nos juntamos a tocar. Y ahí esa fue la historia que vos respondiste, que respondió Matías Bant. Tiró un fueguito. Las redes sociales sirven. Sí, nos recibieron. Y creo que el mensaje fue: con ustedes dos haría alto trío de música romántica. Claro. Fue importantísima esa aclaración final. Haber dicho eso. Pero bueno, funcionó. Porque ¿Te arrepentiste del mensaje? No, para nada. Podés decirlo hoy. Y aparte fue el toque. Creo que nosotros eso yo se lo debo haber mandado. Y creo que a las 2 semanas dijimos: bueno, nos juntamos, traigamos canciones que nos gusten. Cada uno creo que trajo 2 canciones. Había mucho de eso. Sí. O sea, estaba bueno porque era uno tocaba la percu, el otro toca el piano, el otro toca la guitarra, los tres cantábamos, bueno, listo. O sea, vamos a armar algo por ahí. Que cada uno trae una canción y bueno, eso fue medio loco porque escuchamos diferentes músicas. Sí. Sabíamos que tenía que tener una predominancia más o menos latina, y por ahí nos empezábamos a cebar un poco con el bolero, hablando y con otras cosas, y ahí cada uno fue tirando una canción. Y así fue la primera parte de la representación. Pero dentro también la identidad del proyecto refleja un poco esa heterogeneidad, porque si bien nosotros ahora estamos moviendo el Club del Bolero y este año está como muy dedicado a ese género, dentro del repertorio tenemos temas que son de salsa, también porque vienen mucho de la parte del Aure, temas que son un poco más contemporáneos, dentro del bolero y fuera del bolero, temas que son... como de géneros ahí en el medio. Entonces también eso se fue armando de yo traigo este tema, vos traes este otro, perfecto, bueno, y eso formando un poco la identidad del proyecto. Sí. Lo que llama la atención, los temas que yo he escuchado por en vivo, en algún programa que estuvieron en Radio Nacional de Buenos Aires, que los vi por ahí cantando, es que
pudiendo adaptar el formato del bolero, usted lo hacen en un estilo clásico, Sí. por ponerle alguna categorización, si es que existe, ¿no? Digamos, es mucho más próximo a, no sé, el Tiro de los Panchos, a Eddie Gourmet y demás, ese tipo cantoral, etcétera, etcétera, que viene de esa ascendencia mexicana, que al más romanticón orquestal de Luis Miguel. Sí, Ok, sí. Pudiendo tranquila, digamos, después poner la canción y después le va dando el formato que quieras darle, ¿no es cierto? Intentamos. O los salseás un poco más. Sí. Mil formas. Hay formas para hacerlo. Sí, es verdad, intentamos como proponer un sonido un poco más moderno, probamos con máquina de ritmos, audios. Pero Probamos un poco de todo y nos sentimos a veces cómodos, a veces no tanto, entonces como que bueno, ahora estamos con el formato así un poco más Sí. reducido, más natural, más clásico. vintage. Y nos cuadra, está bueno y bueno, quizás hay que estar un poco ahí para después. Sí. Y Sería- también nos pasa un poco que tenemos una dinámica en el show en vivo muy lúdica y muy libre en cuanto a los tiempos, en cuanto a si se presenta el tema, si no, si arrancamos de nuevo, si en vez pongamos otro orden porque se nos ocurrió, porque hay un chiste, porque hay un momento mágico que ocurrió con alguien del público, entonces no va este tema, va este otro. Y nos fuimos encontrando que todo lo que implica mayor nivel de dependencia de la tecnología a nivel sonido, porque necesitas una pista, porque necesitas una máquina de ritmo y demás, también va como haciendo que todo sea un poco más rígido en el show en vivo, y priorizamos tener las 3 voces más laburadas y priorizamos esa cosa lúdica Claro. con el público que es como muy fundamental. Alguna vez escuché una frase que dijo Enrique Cadícamo cuando grababa, él ya tenía como 90 años y le grabaron tangos que había escrito cuando tenía 20, decía, bueno, es la novedad de lo antiguo, o siguiendo esta frase del Eternauta, bueno, lo viejo funciona. Lo viejo Bueno, funciona, sí. las dos son aplicables y válidas para este caso, También ¿no? tenemos mucha influencia del Trío de los Panchos, de los 3 haces y demás, porque nos interesa mucho trabajar los arreglos de 3 voces. Ujú. Y a esas son referencias mucho más enriquecedoras que la versión de Luis Miguel Obviamente. y demás, que tienen como esta cosa mucho más preponderante de el cantante y todo instrumental alrededor. Claro. Sí, lo que es todo es el arreglo del ensamble de las voces y de la Claro. música para que los 3 cantan y van matizando ahí arriba de la canción, ¿no? Exactamente. Así que eso está muy bien, proyectos individuales, grupales. Creo que vos estás tocando el 8 de mayo. Sí, 8 de mayo. el 8 de mayo ¿Con tengo quién una... estás tocando, Monty? Viene de Buenos Aires un cancionista amigo que es Santiago Alonso. Yo la verdad que venía entre una cosa y otra no dándole mucho hincapié a mi carrera solista por cuestiones, y el año pasado retomé un poquitín esa búsqueda, y entonces me está pasando que me encuentro con gente y surgen recitales y ¿El 8 de mayo dónde va a ser? ¿En eso va a ser Tuzango? en calle Tuzango, Al que es 300. Puerto Limón. Sí, Puerto Limón. claro. Puerto Limón. Eso es. Eso va a ser una noche de canciones. Sí, la semana próxima, dentro de unos días. ¿Ya? El viernes. Sí. Este viernes no lo Vos no lo sabés, pero ya está terminando abril. Está fuera de tiempo y espacio. Ay. Sí, sí. Por eso llegaron tarde hoy. Claro, Sí, claro. ¿cómo es? No, soy el que lo traje todo acá, por favor. Yo lo te estoy incriminando más. Sí, total. Juan, el tema del terminar este segundo álbum de... La casa todavía no se va a terminar, pero se va a presentar el 13 de junio en La Lengua del Juglar, Ah, que es ya un tenés centro fecha. cultural que queda Corrientes al 300. Sí. Todo Pero el 300. 373. Todo el 300. Todo al Dale, 300. empezamos todo. Exactamente. Corriente al 300. La información sobre la fecha y demás la voy a estar compartiendo en mi perfil de Instagram y demás en trapo.música, así que ahí va a estar cuando se termine una casa. De todo menos boleros hay en ese recital igual. Porque No, Sí, digo, sí. Hogar puede ser un buen bolero. El tema que escuchamos antes mío puede Hogar. llegar a ser un bolero, pero es el único tema tranquilo de todo el disco. Iván. y eso me quedó por preguntarles de la etapa de los románticos. ¿Son todos boleros que no son propios? ¿O tienen algún tema de autoría de No, ustedes? en algún momento nos sentamos a intentar hacer tema de autoría nuestra y no le dimos el espacio todavía. También nos fuimos encontrando más con necesidades más prontas
relacionadas a dónde salir a tocar, como Que no es poco. un deseo como de movernos con cierta frecuencia, digamos, de tocar seguido y de tocar en lugares donde que no sean solamente un concierto donde con nosotros convocamos, sino poder ir a tocar, por ejemplo, como fue el primer club de bolero en la Focachería, el próximo que va a ser en Bar Florida ahora en mayo, en Boulevard Florida, allá en Rondó 3000. Entonces le fuimos poniendo más energía a armar un show que nos permita movernos y tocar en lugares menos usuales, pero más abiertos a un público que se encuentre con nuestras tres voces. Aure, ¿cómo anda la fábrica? Sí, tenemos ahora una fecha el 9 de mayo. ¿En dónde? Con la franquicia. ¿Qué la franquicia? Richeri 340. En Mística. ¿Viste? Sí, pero estamos... 240, 300... tremendo. No puede ser, Jugalo. O sea, los tres buscan lugares para tocar que estén 300. a 300. Sí, claro, porque somos tres. Si fuésemos 4, serían 400. Porque somos tres. Porque somos 3. Claro. Es como 300 era la película. Sí, claro. Somos espartanos. Espartanos, somos espartanos. Claro, falta. Ya tiene. Esparta. Ya tiene. ¿Cuál es la película preferida de los románticos? 300. Claro, 300. Bueno, ahí va. No es muy romántica esa película. No. Sí. Todo tiene su perfil romántico, que saber encontrarlo. Claro. Hay un anuncio que en realidad no tenemos fecha, pero tenemos un proyecto, aparte de este de salir a tocar, es que tenemos nuestra primera canción que vamos a... O sea, no es canción nuestra, pero técnicamente un poco podría ser. Es una reversión y una traducción de una canción que vamos a sacar probablemente en los próximos meses. Perfecto. Puntos suspensivos. Señores, antes de irnos al último tema, gracias Mati, gracias Aure, gracias Juan, gracias a los románticos del Paraná. Acá hay un espacio para escucharlos, para escucharse. Y nos vamos con un temita abolerado. Sí. Mi nombre es Gerardo Muñoz, esto fue Pequeños Elementos, temporada 4. Hoy con ellos, los románticos del Paraná. Y si encontraste en mi pasado una razón para quererme, para olvidarme, pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón, No llames corazón, que tú tienes de mi pasado, preguntas todo, que cómo fue. Sientes de amar, de detenerse, la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti, no lo que hay en ti. yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, ay, pero mucho corazón. De mi pasado preguntas todo, ay, que cómo fue. Si antes de amar te detenerse,
dos gatos perdidos, somos narcos en tablada. Soy tu novia que no acaba. Somos los hoteles, somos eso que nos duele, las tormentas de verano, el idiota de tu hermano. Volver por la autopista y ver el nuevo amanecer, sentir que todo es lo que está por suceder, como nacer, morir,